seleccionado es el doctor Cristian Gavilanes, quien es especialista en evaluación de tecnologías sanitarias y evaluaciones económicas. El doctor Gavilanes intervendrá con el tema Impacto de los estudios de economía de la salud en dispositivos médicos. Doctor Gavilanes, el auditorio es suyo. En este momento puede compartir la pantalla para iniciar su presentación. Perfecto, muchas gracias. Gracias al doctor Flores por la invitación. También a la empresa organizadora, muy amables de invitarme. Voy a comenzar con mi presentación. Por favor, me confirman nada más que esté todo listo. Así es, doctor. El audio es bueno, el video perfecto y la presentación está compartida. Perfecto, listo. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente por el espacio que me han dado para poder compartir algo acerca del tema de evaluación de tecnologías sanitarias, que es la rama donde me desempeño. Yo actualmente soy médico de profesión y especialista en evaluación de tecnologías sanitarias y evaluaciones económicas en el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de la Universidad de Buenos Aires, en el IEX. Y actualmente me encuentro laborando en un laboratorio farmacéutico. No estoy en esta charla representando al laboratorio, es por un tema académico como invitación particular del doctor Flores y de la empresa organizadora. Y quiero topar un tema que es bastante complejo quizás inicialmente de abordar. Voy a intentar dividir la capacitación en algunos tópicos que sean los más importantes de todos. Entiendo que al final del evento también existe un espacio de preguntas que con mucho gusto las podemos responder. Y mi intención quizás es, más que aclarar muchísimas dudas, es generar inquietudes en el auditorio, especialmente porque el tema de evaluación de tecnologías sanitarias y economía de la salud ligado al tema de dispositivos médicos es un tema que nace hace poco tiempo en el país, no tiene mucho tiempo de evolución tampoco, y hay algunos cambios y algunas cosas que ustedes van a ir viendo a medida que pasa la presentación. Quiero comenzar con algo bastante familiar para todos nosotros. Quizás es una pregunta retórica que hago a todo el auditorio para que se tomen un par de segundos ahí en responderse rápidamente. Y es comenzar con algo que es bastante básico. La agenda está situada acá. Después podemos dedicarnos al tema de las preguntas, pero esa pregunta grande, general, que les quiero realizar es la siguiente. ¿Qué pasaría en un mundo paralelo en donde no existe una restricción presupuestaria? ¿Qué creen ustedes que pasaría si es que en nuestra casa o en el lugar donde nosotros vivimos, con la familia que nosotros tenemos, no existiría una restricción presupuestaria para hacer las compras? Póngase a pensar un par de segundos en qué pasaría si es que usted, que es jefe de familia, sea hombre o sea mujer, le dice a su esposo, a su pareja, a su familia, le dice: mira, te voy a dar ahora un nuevo bono o un nuevo bono navideño ahora por las fechas, y ese bono consta de lo siguiente: puedes irte al centro comercial, al lugar donde compras los alimentos, y no tienes límite de cupo alguno para gastar. Simplemente tienes una tarjeta abierta en donde puedes gastar lo que tú quieras. ¿Qué pasaría si esa indicación o si ese favor que usted le hace a su familia lo aplica para todos los miembros de su familia? ¿Qué cree que pasaría si es que nosotros damos una indicación en el hogar en donde decidimos que no existe restricción presupuestaria para comprar alimentos en un centro comercial? Piense un par de segundos y posiblemente la mayoría de nosotros caería en esto: tener por cada uno de los miembros de nuestra familia 4, 5, 6, 7 carros de compras repletos de cosas necesarias, de cosas innecesarias, de cosas que son muy útiles para este mes que vamos a vivir, o de cosas que quizás no tienen ningún sentido. Esa es la posibilidad más grande de todas. Eso pasa cuando vivimos en un mundo paralelo en donde pensamos que no puede haber una restricción presupuestaria. Ahora, ¿qué pasaría en el siguiente escenario? ¿Qué pasa si es que no existe una restricción presupuestaria y usted, después de la charla, va a ver las noticias y en las noticias escucha que el Ministerio del Interior ha decidido dotar porque la delincuencia ha crecido, la gente ahora que comete los atracos está movilizándose en motos, la policía no los puede alcanzar, se arman grandes persecuciones
policiales, y dentro de todo eso, la Policía Nacional ha decidido invertir en seguridad, y usted escucha en el titular del canal de televisión que esté viendo la siguiente lámina. Usted se acaba de dar cuenta que la Policía Nacional ha otorgado una capacidad o una cantidad presupuestaria adicional a la policía para reemplazar toda su flota de patrulleros por vehículos como estos. ¿Qué pensaría usted? Y ya no va a haber los típicos autos en la calle que ve de la policía, sino que ahora va a haber un Lamborghini Gallardo que está valorado aproximadamente sobre los $150,000 del vehículo, sin contar mantenimiento, sin contar absolutamente nada. El vehículo es muy rápido y de seguro van a poder interceptar rápidamente a los ladrones, o esa es la idea que la Policía Nacional quiere tenerla acá en Ecuador. ¿Qué pensaría usted si es que en un universo paralelo en donde no existe restricción presupuestaria, o en este Ecuador que está viviendo ahora usted y yo, nos encontramos con noticias como estas? La mayoría de ustedes se responderá posiblemente en este escenario de acá: no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque yo cuento con un sueldo, yo cuento con un presupuesto específico y determino una cantidad o un porcentaje especial para las compras. Y si ve este ejercicio de acá, usted dirá, me parece una locura, por más autoveloz que sea, posiblemente la inversión que deban de realizar no debería hacerse igual que en el gobierno italiano, en donde en realidad tienen 20 de estos autos en una flota especial, en donde policías muy capacitados en el manejo de estos autos deportivos conducen dispositivos médicos, o muchas veces trasladan para servicios de emergencia médica especializados en este tipo de vehículos. Acá en Ecuador posiblemente para nosotros sea una locura completa el pensar que eso puede pasar. ¿Por qué menciono esto, o por qué intento entrar con conceptos o con una idea bastante básica, posiblemente hasta ridícula, de comenzar a decir cosas que pueden pasar en el Sistema Nacional de Salud? Cosas como estas o situaciones como estas se ven muy ligadas al concepto que nosotros vamos a introducir, que es de economía de la salud. ¿Cómo puedo yo ligar los conceptos de economía de la salud a un estado en donde las restricciones presupuestarias son grandes? Y empezamos así. ¿Qué pasa en la vida real? En la vida real nosotros sabemos que tenemos una cantidad de fichas definidas, que tenemos una cantidad de dólares definidas. Peguémonos de este concepto ahora al tema de salud específicamente. ¿Qué pasa en el gobierno? ¿Qué pasa en los hospitales donde nosotros estamos trabajando? ¿Qué pasa en las instituciones en donde nosotros prestamos nuestros servicios? Existe una cantidad de presupuesto determinado y finito. Esa cantidad de presupuesto ya está dada muchas veces inclusive por presupuestos históricos. ¿Qué quiero decir con eso? No se cambia el presupuesto de la asignación presupuestaria que da el Estado a los hospitales o al Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Educación, y del Ministerio de Educación a los hospitales. No cambia de un día al otro. No por necesitar algo adicional, el Ministerio de Finanzas no inyecta más recursos adicionales a un hospital determinado. Ellos ya tienen una cantidad de fichas que saben que tienen que mover. Primer punto, la cantidad es finita de recursos. Segundo punto, los presupuestos son históricos y muchas veces se repiten año a año, y existen modificaciones incrementales bastante sutiles, pero no cambian en realidad una estructura muy fuerte, ¿no? Y tercero, como ustedes lo conocerán, existen también gastos adicionales. ¿Qué quiero decir con eso? Que pese a que tengo una cantidad de dólares, pese a que tengo una cantidad de fichas específicas con las cuales yo puedo dar viabilidad al lugar donde trabajo, que es el hospital, existe un gasto adicional por la cantidad de pacientes adicionales que pueden llegar. Y todo eso pasa en la vida cotidiana también. Y esto es lo que pasa ahora también en los sistemas de salud. Y esto es uno de los principales problemas en los cuales nos vemos nosotros sumergidos todos los días. ¿Qué es lo que pasa en realidad? La realidad es que con esa cantidad de fichas determinadas, o con esa cantidad de dólares determinados que nosotros tenemos que hacer maromas. Tenemos que mover las fichas de forma lo más adecuada posible para intentar estirar el presupuesto. En el ejemplo que está acá a mano izquierda, o a mi mano izquierda, ustedes ven que en el presupuesto 1 existe una cantidad, cada fichita es una tecnología sanitaria, y cada una de esas fichas está contemplado para que el hospital en donde estoy trabajando pueda funcionar. ¿Qué pasa si es que en el año 2 me vuelven a dar exactamente el mismo presupuesto, o quizás un poco más adicional? Y dentro de ese presupuesto identifico que la cantidad de dispositivos médicos, o la cantidad de medicamentos,
o la cantidad de servicios hospitalarios que yo voy a brindar creció. ¿Qué hago si es que tengo exactamente la misma cantidad de fichas, pero no tengo cómo introducir una nueva tecnología dentro de mi sistema? Esa es una de las cuestiones más grandes de todas, y a eso es en donde se vio sometido todos los gobiernos de turno, pero especialmente en 1970 hubo un boom de esto de la economía de la salud, porque comenzó a nacer una necesidad imperiosa de hacer tomografías. En ese momento, en 1970 aproximadamente, los médicos comenzamos a prescribir, comenzaron a prescribir cierto tipo de exámenes o a recomendar cierto tipo de exámenes que salía de la lógica convencional. No quiero decir que todo el momento pase eso, quiero decir que en algunos momentos puede pasar eso y se puede pensar que los recursos son infinitos, o en algunas ocasiones existe una mayor cantidad de pacientes, o en algunas ocasiones puede ser que la tecnología crece tan rápido y a velocidad abrumadora que es necesario, pero yo sigo con el mismo presupuesto. Yo necesito construir este mismo edificio de acá de una altura más grande, pero con las mismas fichas. Lo que tengo que hacer es ir encajando de alguna manera la, 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 la probabilidad de que vaya creciendo mi edificio, pero también me tengo que jugar el riesgo de que no se me vaya todo abajo. Y ese es el ejercicio económico en el que todos los hospitales se vieron involucrados y nosotros nos vemos involucrados todo el tiempo. Miren exactamente cuáles son las causas, las 10, las 12 causas de muerte aproximadamente en el Ecuador desde el año 2007 al 2017. Lo ideal sería que del 2007 al 2017, pasado una década completa, exista una menor cantidad de muertes. Nosotros sabemos que por la densidad poblacional, por la edad que está, por la expectativa de vida que tenemos ahora como ecuatorianos y por muchos otros factores adicionales, la probabilidad de que nuestra población se envejezca y sufra de enfermedades crónicas no transmisibles es cada vez más grande. Es por eso que en este cuadro que les estoy mostrando existe un ranking de las enfermedades desde el 2007 hasta el 2010, y si usted se da cuenta, no existe variación. Existe variación quizás en la posición de enfermedades respiratorias bajas, de estar en un segundo ranking de causa de muerte en el Ecuador, pasa a un cuarto por diversas circunstancias, las cardiopatías isquémicas, en donde se utilizan cientos de dispositivos médicos, en donde se utiliza una cantidad exorbitante de medicamentos y una cantidad de recursos enorme, sigue siendo la primera causa de muerte en el Ecuador. ¿Qué quiero decir con todo esto? La necesidad de salud existe y la necesidad de salud no ha bajado. La necesidad de salud sigue exactamente igual. El presupuesto del Estado se mantiene de forma histórica. ¿Qué hago si es que tengo un presupuesto finito, pero una necesidad infinita? Y es ahí donde entramos en temas mucho más complejos económicos. Este es el último, o es uno de los informes que se presentaron, y es un documento actualmente, es un muy buen documento que fue realizado por un grupo de investigadores, en donde se ve que el presupuesto devengado para el 2018, que es el último dato que tenemos registrado en el Ecuador, por grupo de gasto. Y voy a basarme específicamente en tres específicos, que son el 56.7% de todo el presupuesto devengado del 2018 para salud estaba determinado para la personal de prestación de servicios de salud, para el pago específico de los honorarios de los profesionales. El 57.6%, más de la mitad. El 5.3% del total del presupuesto en salud estaba dado para medicamentos, y el 8.5% de ese porcentaje total de presupuesto está dado específicamente para dispositivos médicos. El resto está dividido en grandes grupos específicos. Quizás uno de los más representativos es de este 18.6%, que corresponde a otros bienes y servicios de consumo corriente, que pueden ser muchos, ¿no? Salas de esterilización, algunas otras cosas adicionales. Pero imagínense la cantidad de presupuesto de una cantidad finita de recursos con la cantidad creciente de necesidades que existen en el sector salud. Este cuadro que ustedes ven acá, en cambio, marca la participación de los medicamentos y de los dispositivos médicos en el presupuesto del Ministerio de Salud Pública en el año 2019.
el gráfico es muy claro, desde el 2010 hasta el 2019 en el tema de medicamentos se ha hecho, o parece que se ha hecho, un recorte específico de la participación del presupuesto de medicamentos, mientras que en el caso de los dispositivos médicos, así usted no lo vea de forma muy tangible, se ha hecho una inversión sumamente fuerte. Pasa desde el 2010 del ser el 3.6% del presupuesto de salud, del Ministerio de Salud Pública, a ser el 8.6% en el año 2019. Y es un dato que lo tenemos verificado a través de este estudio que ustedes están viendo aquí, viendo la fuente, y que marca cuál es más o menos la tendencia de utilización tanto de medicamentos como dispositivos médicos para dentro del presupuesto del gobierno de forma general. Ahora, ¿qué pasa acerca, ya metiéndonos un poquito, viendo este contexto general, teniendo esta introducción importante, creo yo que ya podemos entrar en dispositivos médicos específicos y cómo se garantiza el acceso en nuestro país de estos dispositivos médicos? En la actualidad, la verdad no se sabe qué cantidad de dispositivos médicos existen en el mundo. No se diga acá en Ecuador, en donde todavía tenemos una falencia específica de poder hacer auditorías claras de la cantidad de medicamentos y dispositivos médicos que se tiene. Hace algún tiempo atrás, usted no me dejará mentir que había documentales o reportajes en la prensa que decían que se estaba cuantificando la cantidad de ambulancias que se requieren para estos temas de COVID y todo lo demás que estamos viviendo, porque no se tiene un control estricto de la cantidad de cosas que se adquieren para el gobierno. Por eso es que marcamos este punto, y es que en la actualidad no se sabe con exactitud cuántos tipos diferentes de dispositivos médicos existen en el mundo. Se calcula que este número puede ser mayor a los 10.000. Y con pocas excepciones, los países importan más del 80% de sus dispositivos médicos debido a esto, a que los países deben de tener como prioridad asegurar la seguridad de los pacientes, el acceso a dispositivos médicos de alta calidad, seguros y eficaces. Es uno de los preámbulos que da la Organización Mundial de la Salud en el año 2019 para topar un tema que es muy importante, que es la evaluación de tecnologías sanitarias ligada directamente a dispositivos médicos. ¿Cuál es el componente específico o por qué marca un dispositivo médico un hito dentro de un sistema nacional de salud? Y es que se considera al dispositivo médico como un componente fundamental de estos sistemas de salud o del funcionamiento de estos sistemas de salud, porque son esenciales para prevenir, para diagnosticar, para tratar, para rehabilitar enfermedades de una manera segura y eficaz. Las etapas que implican, ustedes las conocen mucho mejor que yo, pero las etapas que implican la utilización final de un dispositivo médico parten desde la fabricación y la fabricación del dispositivo médico, la regulación a través del organismo competente para esto, la planificación de utilización, la evaluación que se hace para ese dispositivo, para ese medicamento, para esa tecnología sanitaria, la posible adquisición que va a realizar el gobierno de este tipo de tecnologías, y la gestión de los dispositivos médicos son etapas que son realmente complejas. Son indispensables para garantizar la calidad, la seguridad y la compatibilidad con los entornos en los que estamos actualmente utilizando esos dispositivos. Recuerdo una anécdota especial, y era que cuando hacíamos la medicatura rural con un grupo de compañeros en un lugar alejado de acá de Quito, estábamos muy cerca de Quevedo, dentro de la provincia del Cotopaxi, pero colindaba con la provincia de Los Ríos. Era un lugar caluroso, que había un montón de gente. Yo, médico joven que iba a recién practicar la medicina, la medicatura rural, teníamos un inconveniente. Tenemos médicos, obstetrices, teníamos odontólogos, teníamos distribuido todo el paquete de profesionales perfecto para un subcentro de salud. Y había una particularidad, había una estación específica para el diagnóstico de imagen para realizar radiografías. Era un único o uno de los pocos subcentros de salud tan pequeño que tenía uno de estos laboratorios específicos para realizar diagnóstico de imagen. Cuando preguntábamos si es que había el personal para que trabaje en esto, pues no lo había. No había el proceso de planificación adecuado. Y una de las cosas que más nos llamaba la atención cuando preguntamos cuándo utilizaron esos dispositivos por primera vez fue nunca,
porque no existía la toma de corriente específica para garantizar el funcionamiento del dispositivo, para garantizar la máquina que toma los procedimientos que se podían realizar en ese lugar. No era compatible de ninguna forma la corriente que venía de forma muy intermitente en el subcentro de salud con los dispositivos de alto costo que estaban alocados en una sala específica para eso. A eso me refiero con este grado de complejidad al que se someten todas las tecnologías sanitarias al tratar de ingresar a un sistema de salud y poder brindar con calidad, con seguridad y con compatibilidad el buen funcionamiento de los dispositivos médicos dentro de un sistema, específicamente en el ejemplo que les estoy comentando. Un concepto que también es bastante importante y que posiblemente les haga muchísimo sentido con estas introducciones que estamos dando, es que todos los sistemas de salud, en absolutamente todo el mundo, ya sea en países de primer mundo o sea en países de tercer mundo, afrontan un reto gigante que es gestionar la prestación de atención sanitaria en condiciones de limitación de recursos. Ni los países de más alto nivel adquisitivo, ni los países que estén categorizados como el primer mundo en tecnología sanitaria, creo yo que están preparados para enfrentar un reto tan grande como este. Uno de los países que quizás tenga un nivel de inversión, uno de los niveles de inversión mucho más altos en términos de salud es Italia. Y es un ejemplo del Sistema Nacional de Salud italiano frente a todos. Y usted se dio cuenta qué pasó en este tiempo de pandemia. Si bien era algo que no estaba controlado, que no se sabía o que se conocía muy poco y marcaba mucha incertidumbre, ni sistemas de salud tan preparados como Italia, con sus pros y sus contras, Estados Unidos, con todo el problema que sabemos que tienen de los seguros médicos y todo lo demás, ninguno estuvo preparado para poder afrontar algo de tal magnitud. Más aún cuando las condiciones existen limitaciones de recursos. Pero la solución o una de las posibles soluciones que se menciona como consejo de la OMS en una de las charlas que se tuvo hace un par de años atrás, fue que se necesita de políticas, de prácticas y de decisiones en materia de atención de la salud para optimizar los efectos positivos de esas intervenciones sanitarias sobre la salud de la población con el mínimo costo posible. ¿Qué quiero decir con esto? Y hago un resumen general de la presentación a este momento. Quiero decir que la cantidad de recursos que nosotros tenemos es poca. La cantidad de recursos que nosotros necesitamos es gigante. La cantidad de nueva tecnología que va ingresando día a día, tanto de medicamentos como de dispositivos médicos dentro del país, es cada vez más creciente. No hay un día que no deje de ingresar una solicitud al ARCSA sobre la otorgación de registro sanitario para alguno de estas tecnologías que estoy mencionando. De alguna manera los gobiernos y nuestro gobierno también se debería de estar preparando o se debe de preparar en la necesidad de crear esas políticas, prácticas y decisiones en materias de salud para que los efectos positivos de estas intervenciones sanitarias sean visibles dentro de la población y el costo en realidad sea mínimo. Pese a que la población, en el caso del Ministerio de Salud Pública, no sea quien paga esa intervención de forma directa, el pagador al final sigue siendo el gobierno y él tiene que garantizar de alguna manera que esa intervención dé el resultado en salud que se espera, pero con un costo que no sea tan elevado. Esta fotografía es una fotografía original que la encontré en el internet hace un par de meses que dimos una charla sobre este tema en un hospital de acá. Y la Organización Mundial de la Salud en uno de los informes, en un informe que dio sobre la salud en el mundo en el año 2010 con la persona que le representaba en ese momento, decía, y me voy a permitir leer de forma literal: en un momento en el que el dinero escasea, mi consejo para los países es el siguiente. Antes de buscar de dónde recortar el gasto de la asistencia sanitaria, hay que buscar opciones que mejoren la eficiencia. Todos los sistemas sanitarios en todas partes podrían hacer un mejor uso de los recursos.
Bajo al siguiente párrafo. Este informe calcula que entre el 20 y el 40% del gasto sanitario total se pierde por ineficiencia y señala las 10 áreas específicas en las que una de las políticas y prácticas más adecuadas podrían aumentar el impacto de los gastos, a veces de manera espectacular. Creo yo que esta fotografía cierra por completo el concepto inicial del por qué la economía comenzó a meterse con la salud. Una rama que las personas que estudiamos medicina, las personas que estudiamos una profesión relacionada a temas sanitarios, jamás la vimos dentro de nuestra preparación de pregrado. Quizá en algunas de las prácticas de posgrado sí se pudo haber algo acerca de temas de evaluación de tecnologías sanitarias, pero es ahí, es con estos conceptos que hemos revisado hasta acá, que entendemos por qué la necesidad imperiosa de que una rama completamente diferente a la medicina tenga que intervenir en algún momento y hacer match entre las dos. ¿Cómo junto yo, de alguna manera, la toma de decisiones clínica adecuada con la toma de decisiones de financiamiento adecuado? Y es ahí donde nace este tema de las evaluaciones de tecnología sanitaria, que no es más que un proceso multidisciplinario en el cual el análisis, en el cual los análisis implican decisiones clínicas y económicas y proporcionan información clave para respaldar la toma de decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? El proceso de evaluación de tecnologías sanitarias, que es la rama en donde yo me desenvuelvo actualmente, es un proceso que implica incluir a muchos profesionales, incluir a bioeticistas, incluir a economistas, incluir a médicos tratantes, incluir a gente de laboratorio clínico, a patólogos, a médicos de todas las especialidades, e incluir a abogados, dentro del proceso de una evaluación, porque lo que intenta hacer la evaluación de tecnología sanitaria es no justificar una compra que ya se hizo. Lo que intenta hacer la evaluación de tecnología sanitaria, que es este proceso multidisciplinario en donde se manejan múltiples variables, es intentar ayudarle a la persona que toma la decisión, gerente del hospital, director médico de un hospital privado o director o gerente de un hospital público, lo que le intenta ayudar es hacer que tome la mejor decisión posible con la información que tiene disponible. Es ahí donde entra esta perspectiva económica como parte de todo este proceso, donde se basa que el reconocimiento, donde se basa de un punto fundamental, que es reconocer la efectividad clínica de esa intervención que se está evaluando. Lo primero, antes que todo, es reconocer que existe efectividad sobre la tecnología que se está evaluando. Y después, o tras reconocer esa efectividad clínica, aportar información necesaria, pero no suficiente. No basta con decir el Lamborghini es el más rápido. Basta con decir el Lamborghini sí es el más rápido, pero para las condiciones en las que nosotros vivimos no es el auto más eficiente. Pasándole a nuestro tema, una evaluación de tecnología sanitaria lo que intenta es buscar que esa tecnología, dispositivo o medicamento, que ese dispositivo, medicamento o programa, identificarlo que en efectividad sea el mejor, que sea el que me va a dar los mejores resultados clínicos en salud. Pero esa información no es suficiente para tomar una decisión. Esa información es simplemente necesaria. Necesitamos de la evaluación económica que hace que sea el tema suficiente para respaldar una toma de decisiones con respecto a la inclusión de un insumo para la salud y su financiamiento en el sistema nacional. En este sentido, la evaluación económica es un coadyuvante en la generación de información sobre la eficiencia de dispositivos médicos evaluados. Volvamos a los ejemplos un poco eh, leves que puse al inicio y es eh, ¿quién de nosotros va al supermercado con la intención de gastar lo que no tiene? Creo que nadie. Todos sabemos que cuando vamos al supermercado tenemos una cantidad finita de dinero que debemos de hacer alcanzar para las cosas que son extremadamente necesarias. Pasa exactamente lo mismo acá. El sentido de meter el componente de una evaluación económica a la generación de información médica tiene como principal punto de apalancamiento el buscar eficiencia de esa incorporación, de esa tecnología sanitaria dentro de un proceso sanitario. Esta fotografía que ustedes ven al lado derecho marca acerca de cómo los países involucran múltiples
conceptos para tratar de evaluar un dispositivo médico o un medicamento. Hablan de cómo es el uso de esa tecnología en ese momento, si se la utiliza, si no se la utiliza, si es que va a ser una tecnología de reemplazo frente a otro dispositivo que se tiene, si es una tecnología nueva que nunca antes se ha utilizado. Se describe cómo se realiza el uso de esa tecnología, si es que es completamente adecuado técnicamente para poder ser adaptado por ese hospital, y se habla de los dos conceptos básicos iniciales, que ¿es seguro de utilizar esa tecnología? ¿Es efectivo utilizar esa tecnología? Y hay otros 5 componentes que, aunque usted no lo crea, pueden llevar el proceso a casi evaluaciones que pueden durar hasta un año. Un proceso de evaluación de tecnología sanitaria se dice que en el mejor de los casos podría demorarse un año, no desde que la tecnología ingresa acá, como lamentablemente todavía ocurre acá en el Ecuador. Puede venir una muy buena tecnología al Ecuador, dispositivo o medicamento, y se toma alrededor de 6 meses, 7 meses, 8 meses, un año, quizás a veces un poco más, en realizar la evaluación, porque nosotros hacemos la evaluación en el momento en que la tecnología está. Países como varios países de Europa lo que hacen es visualizar antes de que las tecnologías vengan y tener un proceso de evaluación completo, como lo que ustedes ven aquí, con los 9 pasos que se recomiendan en este modelo de evaluación de tecnologías sanitarias de una de las agencias más importantes del mundo, en donde se evalúan todos los principales dominios que les mencioné: eficacia, seguridad, cómo funciona la tecnología, en qué contexto va a funcionar, pero aparte, para que sea completo el informe, estos entes hacen un análisis económico exhaustivo. Aparte, hacen una consideración ética importante. Tercero, realizan o revisan aspectos organizacionales importantes para saber en dónde van a alocar esa tecnología. Cuarto, toman en cuenta aspectos sociales y del paciente, saber las preferencias que tiene el paciente sobre ese nuevo ingreso o esa nueva tecnología, y también los aspectos legales que incluyen esa práctica. Entonces, realizar un proceso de evaluación de tecnologías sanitarias es un proceso complejo, es un proceso multidisciplinario que implica varias cosas. Dentro de esas cosas, 9 aspectos fundamentales, y uno de esos aspectos fundamentales para el cual me invitaron acá es mencionar este aspecto económico. Nosotros podemos identificar con la experiencia clínica y basados en evidencia que varios de los dispositivos médicos o de los medicamentos que nosotros utilizamos en nuestra práctica cotidiana tienen como objetivo el superar una condición patológica de un paciente o el generarnos información adicional. Lo que estoy invitándoles ahora a que podamos considerar es que, adicional a considerar esa práctica clínica adecuada que ustedes la hacen, es que se pueda considerar aspectos económicos que son relevantes para el momento de tomar una decisión. Uno de los aspectos más importantes o como definición general que marca qué es una evaluación económica dentro del proceso de salud es un análisis comparativo. Es ir al supermercado y tomar un producto A versus el producto B y saber cuál de los dos tiene la ventaja competitiva en el beneficio que me quiere otorgar, adicionalmente al costo que me quiere otorgar. En una evaluación económica pasa exactamente lo mismo. Es una evaluación económica, se define como el análisis comparado de alternativas tecnológicas en términos de sus costos y consecuencias de salud. La principal tarea de una evaluación económica es identificar, medir, valorar y comparar los costos y las consecuencias de las alternativas consideradas. Lo que estábamos mencionando con este ejemplo coloquial. Existen diferentes métodos de evaluación económica. Actualmente se han registrado 5 de los métodos más importantes que se utilizan a nivel mundial para hacer evaluaciones económicas. Acá en el país se han intentado hacer algunos de estos. Los más utilizados son los 2 primeros, y específicamente responde eso por el grado de complejidad que implica, aunque ninguno le gana al otro. Quiero decir, todos los 5 modelos que yo que les voy a conversar, pero con énfasis en 2 específicos, son excluyentes, son mutuamente excluyentes. Se necesita hacer el uno y el otro. No se puede hacer uno y se debe eliminar los otros. Por eso estos 5 procesos o estos 5 métodos de evaluación económica que se realizan para valorar la real ventaja de un dispositivo o de un medicamento son los 5 que universalmente se conocen, y son el análisis de impacto presupuestario, que me voy a sentar a detallar un poco más,
el análisis de costo-efectividad, que es uno de los que también voy a detallar un poco más y que en el Ecuador se ha dado pasos pequeños, pero se ha logrado tratar de hacer análisis como estos, y otros adicionales que también se han trabajado, como son los análisis de minimización de costos, en donde dos tecnologías sanitarias tienen que ser iguales. El análisis de minimización de costos habla acerca de buscar dos tecnologías sanitarias que sean exactamente iguales en términos clínicos. Y si en términos clínicos son exactamente iguales, quiero saber si en términos económicos uno me ahorra más que el otro. Y si el uno me ahorra más que el otro, pero clínicamente me dan igual resultado, estoy hablando de un análisis de minimización de costos. Los análisis de costo-beneficio, en donde la determinación específica habla específicamente de beneficios monetarios, de cuánto cuesta versus cuánto cuesta, y el análisis de costo-utilidad, que ya es un análisis mucho más complejo que puede determinar la experiencia y la experticia de muchas otras personas adicionales, en donde se valoran variables adicionales, como por ejemplo la calidad de vida. En los dos que me voy a centrar ahora, que son el impacto presupuestal y la costo-efectividad, voy a entrar a comentarles por qué son tan importantes. Dentro del tema de los análisis de impacto presupuestario, volviendo al mismo ejemplo que poníamos al inicio, esta es la cantidad de tecnologías que yo necesito para mi hospital. Ese es el presupuesto 1 y tengo un presupuesto finito y una determinada cantidad de tecnologías sanitarias. El presupuesto 2 que ustedes ven a gráfico seguido es el mismo presupuesto, la misma cantidad de tecnologías sanitarias, pero vienen 5 pacientes adicionales con un examen de laboratorio de inmunohistoquímica que yo no lo hago. Yo no hago ese examen de laboratorio y me toca costear adicionalmente dentro de mi laboratorio ese análisis o la adquisición de una máquina o la adquisición de un programa o la adquisición de un medicamento. El análisis de impacto presupuestario lo único que hace es analizar las consecuencias de la incorporación de esas tecnologías. Ahora, pongámonos a pensar, y matemáticamente resulta bastante fácil dar una respuesta a esto, es si el concepto general del impacto presupuestario es medir qué porcentaje adicional tengo que invertir yo para poder adquirir la nueva tecnología que necesito, es porque siempre voy a necesitar más dinero. Es por eso que los análisis que más se utilizan dentro del gobierno y que actualmente se utilizan específicamente en las comisiones de evaluación de medicamentos y dispositivos médicos es este. Quiero decir, se revisa económicamente cuánto cuesta el uno, se revisa económicamente cuánto cuesta el número 2, y el número 2, que es el medicamento o el dispositivo que quiero ingresar a una prestación de un servicio dentro de un hospital, me va a generar siempre un costo adicional. Por lo general, hay varias tecnologías que reducen el costo, pero en la mayoría de los casos, en el 98% de los casos, las tecnologías nuevas, novedosas, las tecnologías de innovación cuestan más. Que esa tecnología de innovación va a tener un análisis de impacto presupuestario. En el gobierno hacemos eso. Y se intentaba hacer eso. Entonces, el gobierno siempre trabaja con análisis de impacto presupuestario que lo único que hacen es analizar la consecuencia de la incorporación, pero nunca te da la información de si el medicamento o del dispositivo es mejor que el otro. Simplemente hace un análisis matemático simple de cuánto cuesta adicionalmente sumar un impacto presupuestario. Como les decía al inicio, lamentablemente ese presupuesto adicional no se lo saca de otro lugar, se lo saca de otra tecnología. Y posiblemente para ingresar esta tecnología en rojo o estas nuevas tecnologías en rojo que son de un gran tamaño, necesite sacar 2 azules y una verde. O posiblemente lo que necesite hacer es no incorporar las 2 azules que quiero incorporar en este lugar de arriba y ingresar una sola. Pero ingresar absolutamente las 4 nuevas tecnologías con el mismo presupuesto, lamentablemente no lo puedo hacer. Entonces, ese es uno de los problemas o de las limitaciones que puede mostrar este análisis de impacto presupuestario, que es por lo general el informe económico que se realiza a nivel gubernamental para tomar decisiones. Existen estas tasas de variación presupuestal. Hay países, por ejemplo, como México, en donde muestran que si una tecnología representa más del 5% adicional del presupuesto, es una tecnología que muestra un impacto presupuestario moderado y se debe de contemplar muy bien su inclusión. Si esa misma tecnología representa menos del 5% del total del presupuesto y el beneficio clínico es claro, la inclusión es instantánea. En el Ecuador todavía no tenemos definido ese umbral y creería yo que las direcciones que están a cargo de ese servicio dentro del Ministerio de Salud Pública podrían ser las llamadas a
establecer este tipo de umbrales para este tipo de ejercicios económicos. Yendo un poquito ya queriendo cerrar algo de la charla, me voy a enfocar en el segundo análisis económico, uno de los más representativos, y esos son estos famosos análisis de costo-efectividad. Les mencionaba, los otros son de origen un poco más complejo, muy pocos se han trabajado acá en el Ecuador, especialmente los análisis de costo-utilidad que manejan variables complejas. Por eso decidí irme por estos dos que son los de mayor aplicación y creo que universalmente son los más reconocidos. Entonces, entendemos que el análisis de impacto presupuestario lo que hace es cuantificar el impacto que va a tener la introducción de una tecnología. No me da más información que esa. Mientras que el análisis de costo-efectividad sí me da un poco más de información, porque aquí junto dos variables que son específicas. Y quiero que por favor me siga en la pantalla, en lo que voy a señalar, y es que las dos variables que se cuantifican aquí es la efectividad del producto, del medicamento, del dispositivo, de la tecnología y el costo. ¿Sí? Y en este cuadrante, que es muy conocido para nosotros, nosotros podemos identificar, aquí está mi tecnología que actualmente tengo en mi laboratorio o en mi hospital. Y un laboratorio farmacéutico o un laboratorio que trae dispositivos médicos, trae un nuevo dispositivo y este es el medicamento nuevo o el dispositivo nuevo. A, B es el dispositivo que tengo, A es el dispositivo nuevo o innovador. Por lo general, en muchos de los casos, me atrevería a decir en el 98%, como les decía, en muchos de los casos, esa nueva tecnología puede marcar mayor efectividad. Por eso nos vamos hacia la derecha. Por eso A está a la derecha de B, porque muestra mayor eficiencia, mayor efectividad. Pero también esa tecnología, a diferencia de B, no está en el mismo plano que B en relación al costo. ¿Qué quiero decir? Está mucho más arriba que B en relación al costo. Si esto cuesta 0, este está costando 3. Si este me da una relación de efectividad clínica de 1, este está dándome una relación de efectividad clínica de 3. Por lo tanto, me están diciendo, usted tiene una tecnología B que puede ser obsoleta. Yo le traigo a disposición o pongo a su disposición una tecnología A que es más eficiente, pero tiene un costo superior. Eso es lo que normalmente nosotros tenemos. Y existen estos 4 cuadrantes, el cuadrante 2, que es la alternativa más efectiva, pero es más costosa. Es el ejemplo cotidiano. Suele haber alternativas terapéuticas también, que es la alternativa menos efectiva porque marcó menos efectividad y por eso se fue hacia el lado de la izquierda, y es también más costosa. Esta es una posibilidad. Hay también de este tipo de tecnologías y usted tiene que saber identificar. ¿Es más efectiva y más costosa? ¿Es menos efectiva y más costosa? ¿Es la alternativa menos efectiva y menos costosa? Es también, perdón, menos efectiva y menos costosa, o es una alternativa más efectiva y menos costosa. Esta es un ejemplo idílico. Este es el ejemplo que todos los que hacemos evaluación de tecnología sanitaria quisiéramos ver. Lamentablemente, podría decir que la mayor cantidad de esas tecnologías sanitarias están representadas acá. Y un grupo un poco más pequeño está representado quizás acá. ¿Sí? Ahora, yéndonos a interpretar qué significa eso, ¿qué quiero decir con todo esto? Yo tengo siempre 4 alternativas cuando estoy evaluando un nuevo dispositivo médico. Tengo mi dispositivo médico que es mi gold estándar. Tengo mi dispositivo médico que es mi base de valoración. Y voy a buscar 4 otras alternativas. Más efectivo, más costoso o menos efectivo. Más costoso o menos efectivo y menos costoso o más efectivo y menos costoso. Y es así que todo dispositivo, toda tecnología que caiga en este cuadrante se tiene que adoptar, porque es una tecnología que es mejor, pero como me cuesta más, tengo que revisar hasta dónde puedo pagar por ese costo adicional. En las tecnologías que son menos efectivas y más costosas, son tecnologías que definitivamente nunca las tengo que aceptar, porque son tecnologías que además de ser menos efectivas clínicamente, me representan un costo adicional. Entonces, en definitiva, no las puedo aceptar. Hay tecnologías o ciertas tecnologías que pueden ser un poco menos efectivas que la estándar y menos costosas. Son muy raros los casos que se pueden dar en relación a eso, pero puede ser que una decisión política haga que entre esa nueva tecnología en ese cuadrante. Y la tecnología que siempre voy a querer adoptar para el lugar donde estoy trabajando es una tecnología que además de ser más efectiva, sea menos costosa.
¿De acuerdo? Entonces, uno de los desencadenantes más importantes es entender este cuadrante de la costo-efectividad, que si lo represento en términos reales y hago el cálculo matemático adicional que se tiene que hacer, es si yo disminuyo el costo, resto el costo del costo A de la nueva tecnología, que es $10,000, versus el costo B de la tecnología que ya tengo, que son $8,000. Ya tengo aquí $2,000. Y a eso le hago una división, por llamarlo así, para sacar este ratio o este ratio de costo-efectividad incremental. Y también resto el efecto terapéutico clínico de la tecnología A y resto el efecto terapéutico de la tecnología B, obtengo un ratio. Y ese ratio es el que tengo que saber. Si es menor a mi disponibilidad a pagar, inmediatamente lo financio. Si es mayor a mi disponibilidad a pagar, muchas veces, o por lo menos nosotros en el país, lo que hacemos es negar o cerrar la puerta de entrada a esas nuevas tecnologías. Si es mejor, pero más caro, no lo puedo ver porque es más caro. Cuando en realidad la posibilidad debería ser entrar a decisiones o análisis, no quizás políticos, pero sí a temas de negociación con las casas productoras de esas tecnologías. Rápidamente, para ir cerrando mi participación, esto es una tabla de uno de los manuales mejores escritos, creo yo, en evaluación de tecnología sanitaria de componentes económicos. Fue escrita por el gobierno mexicano hace 2 años atrás, en donde se dice que dependiendo del uso del dispositivo médico, ustedes ven aquí los dispositivos médicos, y dependiendo del uso que se le pueda dar, esos recomiendan qué tipo de evaluación se tienen que realizar. Por ejemplo, si es el caso de un equipo médico, puedo realizar, si es un equipo médico para tratamiento, tendría que realizar un análisis de impacto presupuestario y adicionalmente un análisis de costo-efectividad. ¿Por qué hago esa mención específicamente con ese grupo? Porque el análisis de costo-efectividad me muestra qué tanto más voy a estar yo dispuesto a pagar por el beneficio clínico adicional que me da. Eso me marca un estudio económico como esos. Y adicional, tengo que saber que el impacto presupuestario que me va a ocurrir. Hay tecnologías que pueden ser muy costo efectivas, o sea, que pueden representar para el beneficio clínico que dan un costo adecuado, pero el impacto presupuestario puede ser muy grande y viceversa. Entonces, por lo tanto, como les decía hace un par de láminas atrás, los estudios o estos 5 tipos de diferentes estudios lo que hacen es identificar un grupo económico para el cual yo me puedo dirigir, pero no se excluye uno del otro. Siempre son equipos separados, son grupos separados de evaluaciones o de métodos de evaluación económica diferentes para dispositivos o para nuevas tecnologías que se deberían de realizar a la par. En Ecuador, por lo general, lo que se hace, y no he sabido yo que hayan cambiado en este último momento, pero siempre se hace análisis de impacto presupuestario y quizá me atrevería a decir ahí, y esa es una de las respuestas que se tiene del por qué muy poca nueva tecnología ingresa al país de forma cotidiana a las prestaciones de servicios públicos especialmente. Creo que con esto yo podría cerrar. Existen departamentos específicos que hacen evaluación de tecnología sanitaria en donde contemplan todos esos aspectos que los mencioné anteriormente, y existen esas dependencias dentro del Ministerio de Salud Pública. Estoy hablando para tecnologías de reembolso público. Esas dependencias dentro del Ministerio de Salud Pública tienen una responsabilidad con las evaluaciones de tecnología sanitaria y su necesidad es fortalecer los roles. Existe la Dirección Nacional de Inteligencia de la Salud, la Dirección de Economía de la Salud, la Agencia de Regulación y Control Sanitario, la Comisión Nacional de Medicamentos y Insumos Médicos. En el caso de los medicamentos, existe la Secretaría Técnica de Fijación de Precios, que son las entidades que se encargan de hacer este tipo de componentes específicos para la toma de decisiones. Primero. Segundo, como conclusión, el uso errático de las evaluaciones económicas por incapacidad de los decisores. Se puede dar un uso errático de las evaluaciones económicas por incapacidad de los decisores de entender sus principios y su utilidad. Y se va a dar cuenta más abajo del por qué digo eso. Porque si es que en realidad yo tengo esta herramienta que es fundamental para poder tomar una decisión, la obligación es tenerla antes de poder decidir. Por lo general, pesa más el impacto presupuestario por sobre la costo-efectividad, cuando en realidad, con el análisis que acabamos de hacer, de manera general, deberían ir complementarios.
Y uno de los puntos más importantes, y por eso hago alusión a esta fotografía que hace algún tiempo publicó un amigo, un colega en esta fotografía, se dice que las evaluaciones de tecnología sanitaria no son la herramienta. Las evaluaciones de tecnología sanitaria, me refiero a todo el proceso de evaluación que incluye el aspecto económico, no son la herramienta para justificar una toma de decisión. No sirven para decir, ya compré, háganme una evaluación que intente justificar esa compra. En realidad son una herramienta que pretende dar los argumentos suficientes para invertir de forma eficiente. Es por eso que este colega mencionaba, y es tomado obviamente de un referente en términos de evaluación de tecnologías sanitarias y economía de la salud, en donde decía que los gobiernos no tienen que ser como las fotografías, que la evaluación de tecnología sanitaria es el poste, el alumbrado que ustedes ven ahí. Y el gobierno no debería arrimarse en la evaluación de tecnología sanitaria para decir que tomó una buena decisión. Lo que debería hacer es tratar de alumbrarse el camino que viene por delante para tomar una decisión sabia. Dicho de otras palabras, la mejor inversión que puede hacer el gobierno en términos económicos es tener profesionales preparados en ramas de la economía ligados a aspectos clínicos como lo son ustedes, que ayuden a tomar las mejores decisiones posibles antes de tomarlas. Y para eso sirven las evaluaciones económicas y sus componentes económicos dentro del proceso de evaluación de tecnologías sanitarias. Y el objetivo fundamental de todos nosotros que estamos aquí, creo, y que compartimos una misma profesión y pasión, es tener los argumentos suficientes para que cada dólar que nosotros invirtamos en salud sea ese dólar representado en un beneficio clínico para una persona que ni siquiera lo conocemos y que son nuestros pacientes y son las personas que nos quitarán el sueño hasta que esta profesión se nos termine. Esta es la información que les puedo dar sobre este tema. Hay un repositorio de información interesante que puedo poner a disposición de los organizadores del evento y del doctor Flores sobre estos temas de evaluación de tecnología sanitaria y introducciones de evaluaciones de tecnología sanitaria y economía que pueden ser de su interés. Muchísimas gracias y estoy a las órdenes. Excelente, Cristian, muchas gracias por tu participación. La verdad, este tema es súper apasionante. Nosotros que compartimos la misma pasión desde hace algunos años sobre esto. Yo quería un poco adentrarme en un tema en específico porque creo que para la audiencia también posiblemente habría algunos términos que rondan mucho sobre el tema de decisión de la parte pública, ¿no? Siempre cuando hablamos de esto es tomadores de decisiones a nivel macro, presupuestos nacionales de los países, etcétera. Pero en algunas sesiones, y tú también debes estar muy al tanto de esto, se habla mucho también sobre las evaluaciones de tecnologías a nivel micro, a nivel meso. Yo quisiera tal vez saber si tú tienes alguna perspectiva o experiencia sobre el uso de esto a nivel privado. ¿Cómo lo van evolucionando? Porque básicamente a nivel privado, si uno, por ponerte un ejemplo claro de lo que pasó en la COVID, ¿no? Compra una tecnología X que por el exceso de presión a nivel internacional fue demasiado cara, creería yo, para el evento actual del país. De hecho, nosotros tuvimos una de las pruebas diagnósticas más caras de Latinoamérica en su momento y continúa siendo de esa manera. Y pues a nivel privado, la decisión fue básicamente, pues, público no tiene, privado lo vamos a implementar y vamos a poner una cantidad de precio. Entonces, generalmente a nivel privado se decide basado en la oferta y demanda. Si hay demanda, pues lo que cueste yo le voy a cobrar y básicamente no hay mucho en ese sentido. ¿Qué aportes hubiera dado la evaluación de tecnologías en ese aspecto, la evaluación económica en ese aspecto? Sí, gracias, Carlos. Es una pregunta súper interesante y es la primera pregunta que ya venía preparado en la mente porque sabía que iba a saltar algún tema como estos. Y es dos cosas que son importantes. Nosotros tenemos un Estado que yo creo que sobreregula ciertas cosas, pero a la vez que sobreregula ciertas cosas, ahí el mismo Estado se olvida de regular otras. Por mi interés de sobreregular el tema de medicamentos, desregularizo el tema de dispositivos y de pruebas diagnósticas y todo lo que tenga que ver con laboratorio. ¿Qué quiero decir? Si tú recuerdas, y para las personas que trabajan en el sector público, si nosotros recordaríamos o veríamos la estructura del gobierno en ciertos departamentos,
Yo fui, tú conoces, Carlos, y trabajé contigo mucho tiempo, fui el director nacional de inteligencia de la salud y trabajaba sobre estos temas. El 98% de las evaluaciones que nosotros realizábamos era sobre medicamentos. Por lo tanto, la regulación de precio techo que se marca a los medicamentos estaba de cierta manera controlada por el gobierno, para vista de otras personas sobreregulada. Pero en dispositivos médicos no existe lo mismo. ¿Qué quiero decir con eso? En dispositivos médicos, al no haber una regulación clara, al no haber un manual claro sobre el tema de dispositivos médicos en el país, a lo que se lleva es solo a la compra de los productos a través de los portales de compra pública, sin importar el tener un precio techo específico para esa compra. A diferencia del medicamento, el medicamento para subir a un portal de compra pública específicamente o para darse como ya dado al mercado específico, tiene un precio máximo de comercialización y tú lo conoces. En el caso de los dispositivos, basta que los oferentes se organicen para que puedan presentar sus, entre comillas, mejores ofertas. Es por eso que lamentablemente no podemos tener el control absoluto sobre esas cosas, especialmente acá en nuestro país, en donde tenemos un mercado regularizado, en donde no tenemos un mercado regulado para nada. Y muchas veces, lamentablemente, tengo que decirlo así, es el tema de los dispositivos médicos. Y en la época de pandemia creo que nos pasó la factura más grande de todas, en donde comprábamos cabinas de desinfección de $200,000 para ingresos a los hospitales y donde sabíamos que la eficacia de esas cabinas no era la adecuada, pero el costo adicional era importante. Respuesta de parte del Ministerio de Salud Pública es un componente organizacional. Yo organizacionalmente necesito que la gente entre desinfectada, cuando en realidad sabíamos que clínicamente no iba a aportar. Lo mismo pasa con las pruebas diagnósticas. A nivel privado se estableció un techo específico dado por el gobierno y por las empresas que comercializaban esos productos, ¿no? Y al no tener esa regulación que permita establecer un techo máximo para la venta de ese producto público o privado, se cometen esos errores importantes. Entonces, creo que si tú me preguntas en conclusión de mi experiencia, ¿qué pasó ahí? Lamentablemente, es el tener un exceso de regulación y no tener regulación. Ese es el peor pecado que podemos cometer. Así es, concuerdo 100% contigo, lamentablemente es una vergüenza la forma en que se pudo decidir el comportamiento de estos elementos. Otra pregunta, pero que va anclada a lo que estamos comentando, como tú bien dices, justamente lo de las cabinas, lo de la desinfección de pisos, que estaban ahí gastando, bueno, una cantidad en el municipio para limpiar pisos que ya llovía y volvían a limpiar por un caso, no vaya a ser que quede algún virus por ahí. Lamentablemente, y tú sabes muy bien, los estudios de evaluación de tecnologías más limitados se dedican a ver eficacia. Pero incluso en eficacia tenemos una gran limitación de la evidencia a nivel de dispositivos. Yo quisiera saber si tú tienes, qué herramientas has podido recopilar en la empresa que tú estás trabajando internacionalmente. ¿Qué hacen en los otros países? Yo entiendo que hay, por ejemplo, la iniciativa ECRI, que ha sido siempre pagada sobre la evaluación de ciertos dispositivos médicos, pero es una base de datos que tú pagas para saber qué opinan este centro evaluador de dispositivos médicos. Pero ¿qué puede uno hacer como, digamos, un gestor de un laboratorio para buscar evidencia disponible, pero de alta calidad? En medicamentos hay ensayos clínicos, lo que quiera, pero en dispositivos médicos yo me veo abocado a encontrar evidencia de muy baja calidad. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué haríamos o cómo ven las empresas farmacéuticas estos elementos, las empresas que fabrican equipamientos de estos elementos? Dos cosas, vuelvo al mismo punto, ¿no? Esa regulación y sobreregulación para pasar un medicamento. Mira lo que estamos viendo ahora en esta pandemia. Para pasar los controles de regulación sanitaria de un medicamento, los estándares son de este tamaño. Para dispositivos son diferentes. No puedo decir menores, pero son diferentes. Son diferentes y posiblemente existen ahí conflictos. Y tú recordarás el tema de los dispositivos de ventilación pulmonar que se hacían de forma artesanal, por llamarlo de alguna manera, que podían ser muy efectivos, pero que tenían que transcurrir cierto tipo de procesos importantes dentro del proceso de regulación.
En términos, como les dije al inicio, quizás no estoy en este momento como representante específico de la industria farmacéutica en donde yo laboro de forma cotidiana, sino más por el evento académico. Yo me atrevería a decir dos cosas, y esto sí hablo quizás a título personal porque hemos visto que esto pasa. Primero, la información es limitada y tú tampoco me vas a dejar mentir, y la poca información que es limitada tiene un costo. O sea, aparte de que no hay, cuesta. Como universidad hemos visto que hemos tenido acercamientos importantes para poder brindar la mayor cantidad de información posible, que es generada desde el laboratorio farmacéutico y con todos los estudios, y con algunas que son publicaciones específicas, pero que tienen un costo a costo cero. ¿Qué quiero decir? A mí me conviene que me evalúes. A mí no me conviene que no me evalúes. A mí me conviene que me evalúes. Pero si tú no tienes, y como gobierno tú sabes, como si tu gobierno no tienes las herramientas necesarias para poder hacerme esa evaluación, que yo sé que la puedo pasar o que me puedo comparar de tú a tú con un competidor, y yo puedo proporcionarte esa información, mi obligación, no mi favor, mi obligación como industria farmacéutica o como industria de dispositivos es facilitarte esa información. Lo digo, esto sí ya lo digo a título personal de la industria donde yo laboro. Lo mismo nos pasa en ciertos medicamentos. Nos piden, es feo saber que te llaman del Ministerio de Salud Pública y te dicen, oiga, quiero evaluar este medicamento que es de ustedes, pero el abstract, solo me sale el abstract de toda la información, y el medicamento y el paper completo me cuesta $250. ¿Qué puedo hacer? El gobierno no debería tener esa limitación. Sin embargo, y existen ya convenios, inclusive los hago públicos aquí, en el que nosotros, si ustedes requerirían información, digo a nivel general, ni siquiera solo de mis productos, a nivel general, información que nosotros podamos otorgar de forma libre y gratuita, nosotros contamos como Roche internacional, me refiero con las bases de datos científicas más sólidas de todas, que están a disposición de la gente, en donde pueden escribir un correo electrónico solicitando esa información, y nosotros podremos facilitar el documento de forma gratuita para su correcta evaluación. ¿Nuestro o no nuestro? ¿Qué quiero decir? Información libre, que es una de nuestras políticas. Genial, muchas gracias, Cristian. Realmente el tiempo es corto para hablar de esto y es súper apasionante. A nosotros nos encanta hablar de esto y ya veo, Joana, que me está viendo con cara de ya terminemos la charla. Te agradezco mucho, Cristian. Súper, Gracias a ustedes. volver a recordar de estos temas me agrada muchísimo, pero pues seguiremos conversando y ojalá pues sigamos hablando de esto porque definitivamente en el área de dispositivos médicos hay mucho por recorrer todavía. Sí, Muchas gracias. perfecto. Encantado, encantado. Muchísimas gracias. Espero haber sido de su ayuda. Gracias. Gracias también de mi parte, doctor Cristian Gavilanes. Para nosotros es un placer tenerlo como invitado, un honor tener un profesional como usted. Nuevamente, gracias por aceptar la invitación en el Gracias. Congreso.